Tejido conectivo, tercera parte, células. Dentro de las poblaciones celulares que componen el tejido conectivo se encuentran dos tipos: la población celular denominada residente, estática o fija, la cual es una población con poco movimiento y que se considera habitante natural del tejido conectivo. Dentro de las células encontramos los fibroblastos, los miofibroblastos, los macrófagos, los adipocitos, los mastocitos o células cebadas y las células madre adultas o mesenquimales. La población celular errante, migrante o transitoria consiste en células que han migrado desde el tejido sanguíneo bajo ciertas circunstancias. Son los conocidos como leucocitos o glóbulos blancos, dentro de los cuales tenemos los linfocitos y unos derivados de ellos denominados los plasmocitos o células plasmáticas, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos y los monocitos. A continuación se dará alguna breve explicación de los diferentes componentes celulares, iniciando por los componentes celulares fijos o residentes. Los fibroblastos se constituyen como la célula principal del tejido conectivo y, como su nombre lo indica, son encargados de la síntesis de todos los componentes de la matriz extracelular, es decir, de las fibras proteicas, de los glucosaminoglucanos, de los proteoglucanos y de las glucoproteínas de adhesión, las cuales hacen parte de la sustancia fundamental. Los fibroblastos se van a ubicar en cercanía de la matriz extracelular, principalmente cerca de las fibras colágenas. Poseen un citoplasma que capta ávidamente la eosina, pero se tiñe con poca intensidad en los preparados de rutina, lo que dificulta un poco su visualización. En H&E se suele ver el núcleo, que tiene una forma discoide alargada. Cuando se produce la matriz extracelular, el citoplasma se torna más extenso y se puede ver el retículo endoplasmático rugoso, dado que aumenta su cantidad. A nivel de la microscopía electrónica, podemos ver varios perfiles de cisternas de retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi prominentes, dado que es una célula muy activa desde el punto de vista sintético de proteínas que irán al espacio extracelular. En estos dos preparados de microscopía de campo claro con técnica de rutina H&E se observan haces de colágeno en un tejido conectivo denso y regular, y vemos cómo los fibroblastos se identifican por su núcleo en forma de disco alargado. Sin embargo, los citoplasmas se pierden dentro de las fibras colágenas, que también se tiñen con eosina. Aquí también podemos ver diferentes tipos de células del tejido conectivo, pero rescatamos la presencia de fibroblastos con su núcleo discoide y el citoplasma eosinófilo, que se pierde con las fibras de colágeno. En esta microscopía electrónica de transmisión vemos entonces la forma fusiforme del fibroblasto, exhibiendo grandes perfiles de retículo endoplasmático rugoso y cisternas de aparato de Golgi que se asocian directamente con su función sintética extracelular. Adicionalmente vemos algunas bahías donde los componentes de matriz extracelular son exocitados. También vemos diferentes perfiles de fibras colágenas, tanto a nivel transverso como algunas a nivel longitudinal. El miofibroblasto, en esencia, es un fibroblasto que ha sido modificado desde el punto de vista de ultraestructura celular. Es una célula alargada y fusiforme y no de fácil localización en los preparados de rutina. Su nombre proviene
de la presencia de fascículos de filamentos de actina con la proteína miosina tipo 2 motora asociada. Esta actina que se encuentra en el citoplasma del miofibroblasto pertenece a la variante de alfa-actina muscular lisa, por lo que recibe esta célula el nombre de miofibroblasto. Se encuentran a nivel de la membrana celular los denominados fibronexos, los cuales son un tipo de adhesión focal entre la actina y componentes de la matriz extracelular. Vemos entonces a nivel de la microscopía electrónica de transmisión un híbrido entre fibroblasto y miocito liso. Sin embargo, a diferencia de la célula muscular lisa, el miofibroblasto carece de lámina externa. Esta célula usualmente se encuentra aislada y sus evaginaciones pueden entrar en contacto con evaginaciones de otros miofibroblastos a través de la presencia de uniones en hendidura o tipo conexones. Aquí podemos ver entonces en esta microscopía electrónica de transmisión cómo la forma del miofibroblasto es muy parecida a la del fibroblasto clásico. Sin embargo, a nivel citoplasmático encontraremos la presencia de los llamados cuerpos densos o densidades citoplasmáticas, las cuales consisten en zonas donde se anclan los filamentos de actina a través de la molécula alfa-actinina y serán sitios claves para interacción de filamentos de actina con filamentos de miosina tipo 2 que le permitirán a esta célula rangos de movimiento para llegar a sitios precisos de la matriz extracelular del tejido conectivo. De la misma forma encontraremos perfiles de retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi prominentes. Vemos también aquí haces de colágeno en corte transverso y en corte longitudinal. La función por excelencia del miofibroblasto es participar en el proceso de síntesis de matriz para la cicatrización de las heridas. Los macrófagos, también conocidos como histocitos, son células residentes del tejido conectivo que derivan directamente de los glóbulos blancos de tipo agranulocito conocidos como monocitos. Los monocitos duran entre 3 y 5 días en el torrente sanguíneo y posteriormente escapan a través del endotelio vascular al tejido conectivo laxo y migran su nombre de monocitos a macrófagos. En microscopio óptico y tinción de rutina, los macrófagos son difíciles de identificar. Sin embargo, una característica clásica que ayuda en su localización es el núcleo hendido o arriñonado que presentan. Al ser una célula fagocítica por excelencia, un organelo que será prominente son los lisosomas en el citoplasma. A nivel de la microscopía electrónica encontraremos una superficie con numerosos pliegues y evaginaciones que no solo ayudarán para el proceso de endocitosis por fagocitosis, sino también a la movilización de la célula a través de la matriz extracelular del tejido conectivo. Tiene también una gran cantidad de vesículas de endocitosis en el citoplasma y los denominados fagolisosomas, los cuales son producidos a través de la endocitosis de detritos celulares o de algún tipo de germen en específico. La función típica del macrófago entonces será la de fagocito y adicionalmente presenta una función de secreción, sobre todo de citocinas del tipo 1. El macrófago tendrá un papel importante a nivel de la respuesta inmunitaria que denominamos innata y se les conoce como células presentadoras de antígeno, ya que después del proceso de endocitosis por fagocitosis, a nivel de los fagolisosomas se destruirán estos macrocomplejos moleculares de los gérmenes o detritos celulares
que fueron fagocitados y son presentados a los linfocitos de tipo T helper a través del denominado complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 en el proceso que denominamos presentación antigénica. La presentación antigénica será indispensable para el proceso de inmunidad de tipo adaptativo. En condiciones usuales, los macrófagos se encuentran en un reposo relativo. Sin embargo, cuando hay proceso de inflamación o de reacción inmunitaria ante un determinado estímulo lesivo, se activarán a través de citoquinas del tipo 1. Los macrófagos fijos son más abundantes y presentan un rango de movilidad amplio a través de la matriz del tejido conectivo, a través de movimientos realizados por pseudópodos conocidos como movimientos ameboides. El patrón de movimiento de los macrófagos se denomina quimiotaxis y es desencadenada por citoquinas, es decir, moléculas que son producidas por otras sustancias, por otras células de la inmunidad, como los linfocitos, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos o los mismos monocitos. A través de estas sustancias que tienen receptores a nivel de la membrana del macrófago, este es estimulado para presentar un movimiento a través de los componentes de matriz extracelular y llegar al sitio de infección. Algunos macrófagos tienen unos nombres particulares como células de Kupffer en el hígado, macrófagos alveolares a nivel pulmonar, microglia a nivel del sistema nervioso central y las células de Langerhans a nivel de la dermis y epidermis. En esta tabla podemos observar varios tipos de macrófagos. Todos derivan de los monocitos, pero una vez se posicionen en un tejido típico, van a tomar un nombre en particular. Los macrófagos clásicamente se han dividido en dos grupos, los que se denominan macrófagos de activación clásica o macrófagos M1 y los macrófagos de activación alternativa o macrófagos M2. Los macrófagos M1 son activados por citoquinas del tipo 1 como el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa o los lipopolisacáridos bacterianos. A través del óxido nítrico y otros intermediarios inflamatorios destruyen los microorganismos en el sitio de inflamación. Dentro de la función secretora se encuentra la secreción de la interleucina 2 que estimula la presencia de linfocitos TCD4 en el contexto de la presentación antigénica por parte del macrófago hasta esta célula linfocito T. Los macrófagos de activación alternativa o M2 son activados por citoquinas del tipo 2 como la IL4, IL5, IL10 o IL13. A diferencia de su contraparte el macrófago M1, estos son antiinflamatorios y ayudan en el proceso de resolución de la inflamación y reconstrucción de la matriz extracelular. Secretan interleuquina 4 que estimula a los linfocitos B, el factor de crecimiento del endotelio vascular que ayuda en el proceso de formación de vasos sanguíneos desde vasos previos denominado angiogénesis y en la reparación de otros componentes de la matriz extracelular después de resolver el proceso inflamatorio. Vemos entonces aquí un preparado de campo claro con tinción de rutina donde podemos observar células que tienen núcleos arriñonados correspondientes a macrófagos. No serán fácilmente identificables en los cortes, pero la forma del núcleo será lo más característico. Aquí podemos ver la microscopía electrónica de transmisión. Vemos el núcleo con una gran escotadura que es el que le confiere
la forma de núcleo arriñonado, vemos vaginaciones de tipo pseudópodo a nivel de la membrana celular correspondientes a zonas donde se producirá la fagocitosis o también prolongaciones que ayudan en el movimiento ameboide del macrófago a lo largo de la matriz extracelular del tejido conectivo. Adicionalmente podemos observar una gran cantidad de lisosomas que se asocian de manera directa con la función fagocítica del macrófago. Los adipocitos son un tipo de células que derivan de células mesenquimales y su función por excelencia es el acúmulo de lípidos en el citoplasma en la forma de triglicéridos. Solemos encontrarlos de manera individual a nivel del tejido conectivo laxo y denso, pero en ocasiones se reagrupan formando el denominado tejido adiposo. Los adipocitos se caracterizan no solo por su almacenamiento energético a través del acúmulo de triglicéridos, sino adicionalmente participan en la síntesis de diferentes tipos de hormonas que se asocian con la, la ingesta y con la saciedad en la alimentación, con procesos que tienen que ver con crecimiento celular y diferenciación celular y con mediación de inflamación. Aquí vemos en un preparado de microscopio de campo claro con tinción de rutina HY un tejido conectivo asociado, denso y regular, y unos lóbulos y lobulillos de tejido adiposo de tipo blanco. La célula clásica es una célula que tiene una gran gota de lípido en su citoplasma, un citoplasma delgado y un núcleo rechazado hacia la membrana celular. Las células cebadas o mastocitos son células de gran importancia dentro de los componentes celulares fijos del tejido conectivo. Se caracterizan por ser ovoides de gran tamaño con un núcleo esférico y el citoplasma con una gran cantidad de gránulos que contienen sustancias de tipo proinflamatorio. Dichos gránulos captarán con avidez los colorantes básicos. No son fáciles de localizar a nivel de los cortes histológicos de rutina, por lo que se ha optado la coloración especial para su identificación. Al ser una célula sintética por excelencia de moléculas extracelulares tendrá un aparato de Golgi prominente. Adicionalmente se verán pequeñas cantidades de retículo endoplasmático rugoso y mitocondrias, dado que la producción de los gránulos y su secreción por el proceso exocitosis pueden requerir grandes cantidades de ATP para llevarse a buen término. En la superficie celular de los mastocitos encontramos una gran cantidad de microvellosidades y pliegues. El mastocito clásicamente se ha emparentado con el glóbulo blanco denominado basófilo, ya que al observar el proceso de hematopoiesis, ambas células tienen un precursor común a nivel de la médula ósea, pero una vez que el precursor se madure, o bien van a quedar como mastocitos en el tejido conectivo o como basófilos a nivel de sangre respectivamente. Al migrar al tejido conectivo se diferenciarán y producirán entonces los gránulos de secreción que contendrán las diferentes moléculas asociadas al proceso de inflamación. Aquí podemos ver tres preparados de microscopía, dos de ellos en microscopía de campo claro y uno en microscopio electrónico de transmisión. Podemos ver la forma ovoide de la célula con un núcleo centralizado y gran cantidad de gránulos en el citoplasma. De la misma forma en la lámina de la derecha. A nivel de la microscopía electrónica tenemos entonces una gran cantidad de gránulos de secreción hiperdensos y el núcleo centralizado. Los mastocitos se caracterizan
porque al madurar expresan una gran cantidad de receptores para la inmunoglobulina E. Se considera que al unirse la inmunoglobulina E se desencadena una cascada de señalización cuyo fin último es la degranulación de los mastocitos con la liberación de los diferentes mediadores inflamatorios a la matriz extracelular. La activación y degranulación se da con liberación del contenido hacia la matriz extracelular y puede tener un mecanismo que dependa de los receptores de inmunoglobulina E, así como también habrá otro tipo de mecanismos que permitan esa degranulación. Los mastocitos son abundantes en los tejidos conectivos principalmente de la piel y las mucosas, pero no los encontramos en grandes cantidades en otras localizaciones. Clásicamente los mastocitos se han dividido en dos grupos, los mastocitos que denominamos del tejido conectivo y los mastocitos mucosos. Los mastocitos del tejido conectivo se localizan principalmente a nivel de la piel, de la submucosa del tubo digestivo y a nivel de los ganglios linfáticos. Estos mastocitos del tejido conectivo se caracterizan por tener gránulos con una estructura interna enrollada, ricos en triptasa y quimasa. Los mastocitos mucosos se localizan como su nombre le indica a nivel de las mucosas, de la vía aérea y del tracto gastrointestinal. También poseen una estructura de gránulos con interior enrollado, pero solo producen triptasa más no quimasa a diferencia de sus contrapartes, los mastocitos del tejido conectivo. En esta tabla podemos ver una comparación morfológica y parcialmente funcional de las dos células que están emparentadas desde el punto de vista hematopoyético, los mastocitos y los basófilos. Vemos que comparten algunas características, pero en otras difieren. Dentro de los contenidos que tiene el mastocito hay dos tipos de mediadores inflamatorios. Los llamados mediadores preformados se llaman así dado que se sintetizan de manera constante en los mastocitos que están en reposo y todavía no han recibido activación a través de IgE u otro mecanismo en particular. Dentro de las sustancias de los gránulos preformados tenemos la histamina, que aumenta la permeabilidad vascular para poder hacer que glóbulos blancos lleguen a la zona de inflamación, la heparina, que es un glucosamino glucano sulfatado y que tiene un efecto coagulante, el cual también será relevante a nivel de los vasos sanguíneos que están sometidos a procesos de inflamación. Serinproteasas como la triptasa y la quimasa, que sirven como marcador de activación de los mastocitos, y los factores quimiotácticos para eosinófilos y neutrófilos. Es decir, que el mastocito tiene multiplicidad de sustancias en su citoplasma, unas para atraer otras células que complementen el proceso de inflamación y otros que tienen que ver directamente con el proceso inflamatorio. Los mediadores que llamamos neosintetizados se denominan así ya que solamente son producidos cuando los mastocitos se ven activados por el mecanismo dependiente de IgE o por un mecanismo ajeno a IgE. Encontramos aquí algunos derivados del ácido araquidónico como el leucotrieno C, la prostaglandina D2 y algunas citoquinas de la familia tipo 1 y tipo 2. Las células madre adultas, stem cell o células mesenquimales, se encuentran en grupos en muchos tejidos y son estas células capaces de diferenciarse en algún linaje celular específico a necesidad. Es decir, tienen la característica de multipotencialidad desde el punto de vista de morfología celular. Estos nichos de células madre también reciben el nombre de nichos de células mesenquimales y se hallan a nivel del tejido conectivo laxo principalmente. Estas células madre, dada su multipotencialidad, entonces originarán a células diferenciadas que funcionarán
en la reparación y formación de nuevos tejidos, así como en la cicatrización y neovascularización a nivel de las heridas. Ahora comentaremos brevemente las células denominadas migrantes o transitorias, que como se mencionó previamente, son los mismos glóbulos blancos o leucocitos. Los glóbulos blancos se han dividido en dos grupos, según la presencia o ausencia de unos denominados gránulos azurófilos. Estos gránulos azurófilos o granos primarios corresponden a lisosomas. Teniendo en cuenta la presencia o ausencia de estos gránulos, los glóbulos blancos o leucocitos se han dividido en dos grupos, los granulocitos y los agranulocitos, es decir, presencia o ausencia de gránulos azurófilos en la superficie citoplasmática de estos glóbulos blancos. Los agranulocitos son los linfocitos y los monocitos, y los granulocitos son los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Los linfocitos entonces son los glóbulos blancos de menor tamaño, pero no por eso dejan de ser unos de los más importantes. Poseen un citoplasma delgado que rodea un núcleo que tiene una pequeña escotadura, no el clásico núcleo arriñonado de los monocito macrófago, de la línea monocito macrófago, sino una pequeña escotadura. El citoplasma es bastante delgado, que incluso hay ocasiones donde no se puede visualizar adecuadamente. Encontramos a los linfocitos en unos pequeños cúmulos a nivel del tejido conectivo, pero a nivel de los sitios donde haya inflamación activa, escaparán grandes cantidades desde los órganos linfoides secundarios hasta el órgano de interés inflamado. Se encuentran en gran cantidad en órganos linfoides, como lo mencionamos, y son numerosos a nivel de la lámina propia, que como se recuerda es el tejido conectivo laxo que se asocia a una mucosa y en la vía tanto digestiva como respiratoria. Los linfocitos tienen un amplio rango de movimiento, pero carecen totalmente de función fagocítica, como si la presentan algunos otros de los glóbulos blancos. Aquí vemos entonces una tinción de Romanovsky donde podemos ver un frotis de sangre periférica y nos están señalando un linfocito. Observemos la pequeña escotadura que se tiene y el lado delgado del citoplasma. Aquí también entonces tendremos el núcleo con una pequeña escotadura en esta microscopía electrónica de transmisión, algunos perfiles de mitocondrias peroxisomas y el citoplasma no tan extenso. Los linfocitos T se han caracterizado principalmente por el lugar donde se originan y por la presencia de las denominadas moléculas cúmulos de diferenciación, que son proteínas transmembrana de estos linfocitos. La expresión de estas moléculas estará dada principalmente por estimulación. Tenemos principalmente tres familias de linfocitos, los llamados T, los llamados B y los llamados Natural Killer NK. Los linfocitos T expresan las moléculas CD2, CD3, CD5 y CD7 y el denominado receptor de célula T, el cual les sirve para la presentación antigénica. La vida media de los linfocitos es prolongada y son los que se conocen como efectores de la inmunidad celular o mediada por células. Los linfocitos B tienen como marcadores típicos el CD9, el CD19 y el CD20, y adicionalmente tienen la IgM y a la IgD como parte de su membrana. Ellos reconocen antígenos y tienen la capacidad de montar la inmunidad denominada por anticuerpos o inmunidad humoral durante sus tiempos de vida, que son variables. Finalmente, los linfocitos natural killer tienen como marcadores CD16, CD56 y CD94.
Estos se caracterizan por producir la citotoxicidad en células que están infectadas por virus y algunos tipos de células tumorales lo hacen a través de la degranulación de unos contenidos que van a encargarse de lisar a la célula rompiéndole su membrana. Por eso se denominan entonces asesinos por naturaleza o natural killer. Los plasmocitos se relacionan de manera directa con los linfocitos B. Esos plasmocitos entonces son unos componentes importantes del tejido conectivo laxo, siempre y cuando previamente hayan sido estimulados estos linfocitos B para volverse plasmocitos y empezar a secretar sustancias conocidas como las inmunoglobulinas. Los encontramos principalmente a nivel de glándulas salivares, ganglios linfáticos y el tejido hematopoyético. Una vez que el linfocito B es activado y se convierte en plasmocito, esta célula puede tener una capacidad de migración limitada y una vida media corta, que oscila aproximadamente entre 10 días hasta 30 días. El plasmocito tiene forma ovoide, es relativamente grande, tiene grandes cantidades de retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi dado su función, y podemos en ciertos preparados observar el aparato de Golgi prominente como una pequeña media luna perinuclear que sería correspondiente al aparato de Golgi. El núcleo de los plasmocitos suele ser pequeño y esférico y de localización excéntrica, es decir, que no está localizado en el centro, sino lo va a hacer hacia uno de los costados. Ellos entonces su función por excelencia tiene que ver con la producción de los denominados anticuerpos o inmunoglobulinas, que van a ser la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina D. Aquí vemos entonces en esta microscopía electrónica de transmisión un plasmocito, vemos como su núcleo está rodeado de grandísimas cantidades de retículo endoplasmático rugoso y cisternas del aparato de Golgi dada su función típica de secreción de proteínas extracelulares denominadas anticuerpos. En algunos de estos perfiles de células se observan plasmocitos identificados como células ovoides con un núcleo excéntrico y alrededor del núcleo se pueden evidenciar una zona de poca tinción que sería equivalente al aparato de Golgi de estas células denominadas las células plasmáticas o plasmocitos. Los eosinófilos pertenecen al grupo de los granulocitos. Tienen un citoplasma que es muy ávido por los colorantes ácidos como la eosina. Tiene un núcleo característico bilobulado que se une el uno con el otro a través de un puente denominado el filamento fino. Los eosinófilos tienen grados de movilidad variable y algo de actividad fagocítica. Tienen receptores que fijan el anticuerpo inmunoglobulina E a la membrana, lo que va a provocar su degranulación de la misma forma que se hizo previamente comentado con las células llamadas mastocitos o células cebadas, que también tenían receptores de IgE. Los eosinófilos entonces se encuentran en cantidades moderadas en el tejido conectivo, pero principalmente lo vemos a nivel de las láminas propias del tejido del tubo digestivo y de la vía aérea. La función más importante de los eosinófilos tiene que ver con el ataque contra parásitos y adicionalmente tiene que ver con los procesos de inflamación crónica.
Aquí podemos ver en la tinción de Romanovsky que hay un núcleo con dos lóbulos unidos a través de un puente de cromatina y un citoplasma que es ávido por los coagulantes de tipo ácido. Aquí podemos ver entonces un artificio dado por la supuesta creencia de dos núcleos a nivel citoplasmático. Realmente son un solo núcleo con dos lobulaciones unidas por un puente de cromatina que aquí no se puede observar por la zona donde fue tomado el corte. También tenemos una gran cantidad de lisosomas que, como lo habíamos comentado previamente, también se llaman los gránulos azurófilos y que tienen que ver con el proceso de digestión después del proceso de fagocitosis que estas células suelen darle a los parásitos. Los neutrófilos son escasos en el tejido conectivo, pero son la célula blanca más abundante del torrente sanguíneo, por encima de los linfocitos y de los monocitos, que serían la segunda y tercera línea en frecuencia a nivel del torrente sanguíneo. Frente a reacción inflamatoria, ellos van a migrar desde el tejido sanguíneo hacia la zona que está siendo infiltrada por el proceso inflamatorio. Estas células llamadas neutrófilos son grandes, tienen un núcleo que tiene varias lobulaciones, entre 3 y 5, por lo que clásicamente también se le ha denominado polimorfo nuclear neutrófilo. Dentro del citoplasma, al ser de la familia granulocito, tendremos tres tipos de gránulos: los primarios, los secundarios y terciarios. Los primarios son los mismos gránulos azurófilos que, como ya hemos recalcado, contienen entonces la actividad lisosomal y ayudan a identificar granulocitos de agranulocitos. El neutrófilo tiene grandes rangos de movilidad a través de la matriz extracelular del tejido conectivo y tendrá la función de fagocitosis bacteriana. Dado que comparten función con el macrófago, se han constituido a estas células como el denominado grupo de fagocitos profesionales mononucleares. Vemos aquí entonces como en Romanovsky la tinción del citoplasma es nula, hay granulaciones, pero lo más llamativo es el núcleo con varias lobulaciones, en este caso entre 4 y 5. El basófilo es el glóbulo blanco de menor cantidad en el torrente sanguíneo, correspondiendo su volumen a menos del 1% de todos los leucocitos que están circulantes. Los basófilos, como se había comentado previamente, tienen un emparentamiento directo con los mastocitos del tejido conectivo, ya que tienen un precursor común a nivel de la médula ósea. El desarrollo y maduración en esa médula ósea hace que los basófilos sean liberados a la circulación como células maduras y solamente bajo determinadas circunstancias van a terminar siendo llevadas estas células hacia el tejido conectivo. Los basófilos entonces tienen similitud con los mastocitos a nivel de los gránulos de secreción, la presencia de receptores de inmunoglobulina E a nivel de su membrana y participarán en las reacciones alérgicas e de inflamación crónica junto con los mastocitos al liberar sustancias como la histamina, la heparina, el heparansulfato, los factores quimiotácticos de eosinófilos y neutrófilos, entre otros mediadores de inflamación. A diferencia de los mastocitos, los basófilos no producirán la prostaglandina D2, que viene desde el ácido araquidónico, ni la interleucina del tipo 5. Tenemos aquí entonces bajo una tinción de Romanovsky un basófilo, se puede ver que es un polimorfo nuclear
en este caso con 3 lobulaciones, se ven los gránulos a nivel del citoplasma y se ve esa basofilia característica, por eso el nombre que él tiene. A nivel electrónico vemos las múltiples lobulaciones del único núcleo. Tenemos también entonces los gránulos azurófilos correspondientes a lisosomas y otros gránulos que que no serán los típicos y no se llamarán específicos. Con esto finalizamos entonces la presentación correspondiente a células del tejido conectivo.